Bueno, retomando ya esta segunda parte de la clase, nos habíamos quedado acá en este concepto de género. Más que un concepto, es una característica de que es un concepto vivo, el concepto de género. Cambia con el tiempo y no es algo determinado de una vez y para siempre. Es una nueva forma de pensar. Eh, entonces, del género, ya no como una construcción social, sino como una perspectiva, ¿no? Como esta perspectiva que nos puede acercar una forma nueva de ver el mundo, de ver el trabajo, de ver el deporte, de ver la cultura. ¿Sí? La perspectiva de género y diversidad sexual implica incorporar, ¿no?, una mirada que pueda dar cuenta del modo en que se construyen las diferencias de género en pos de evitar la perpetuación de desigualdades. No solo, perdón, hacerlas visibles, sino actuar para que no continúen produciendo opresión y desigualdad, ni en la escuela, ni en la familia, ni en los centros de salud, ni en lo cultural, ni en las políticas, ni en la vida misma, ¿no? Hace alusión seguramente lo han escuchado, a las gafas violetas, los anteojos violetas que nos invitan los feminismos a ponernos para empezar a leer el mundo en clave de género también y de desigualdad. ¿Por qué? Bueno, porque vivimos en una sociedad patriarcal que algunas características en relación a estas sociedades o al patriarcado es que hace referencia a que están regidas por la dominación masculina, en donde todo aquello ligado a lo masculino es valorado de manera positiva y esto coloca a los varones en una posición de privilegio respecto de cualquier otro género, ¿sí? La perspectiva de género consiste en reconocer esa desventaja, por un lado, en las que quedamos mujeres y personas de la diversidad respecto de los varones, y actuar en consecuencia. Eh, el patriarcado va construyendo diferencias y ubicando jerárquicamente a los varones, individual y colectivamente, por sobre las mujeres y por sobre las identidades de la diversidad. Entonces, experimentamos de modo muy distinto el estar en el mundo, el desarrollo personal y las posibilidades que se habilitan y las que se niegan. Ya adentrándonos en algunos conceptos más, la socialización de género, lo vimos en el video anterior, es esta forma donde vamos aprendiendo a ser varones o mujeres en función del género que tenemos, ¿sí? Es el proceso por medio del cual las personas vamos aprendiendo a ser femeninas o masculinas de acuerdo con las expectativas de la sociedad en la que vivimos, ¿sí? Principalmente se aprende en la familia, que es el primer espacio en donde también aparece la producción y la reproducción de roles y estereotipos de género, ¿sí? Pensemos ahí algo que puede ser también leído inocuo si no advertimos, el tema de los juguetes en relación al género, ¿no? Eh, Cuando regalamos muñecas a las niñas y pistolas a los niños, bueno, ahí podríamos tomarnos como un tiempito para pensar si estamos como reproduciendo algún estereotipo, ¿no? Seguimos entrando a las jugueterías y del lado rosa, como si los colores tuvieran género, eh, lo que más se oferta es bebotes, carritos y todo lo que tiene que ver con crianza y maternidad y los artículos del hogar y de las tareas de cuidado. Y de los varones, las pistolas, ¿no? Es que es un arma asociado a las violencias. Entonces, la socialización de género, todos esos espacios, todos esos agentes socializadores por donde los seres humanos vamos pasando, desde la familia, la escuela, el grupo de pares, el club, los medios de comunicación, el mercado, van promoviendo y reproduciendo estereotipos de género si no mantenemos una mirada atenta y crítica. Entonces, ahí el llamamiento, la llamada a que estemos advertidos y advertidas de que muchas veces sin querer reproducimos estereotipos de género. Me parece que no podemos no reproducirlos. Lo que si no estamos atentos y atentas, ¿no? La invitación es a identificarlo, a decir, ok, esto está en relación a reproducir un estereotipo de género.
Eh, porque piensen qué pasa con esas subjetividades, con esas personas que quedan por fuera, digamos, de eso que se espera en relación al género que tienen, ¿no? Violencias, discriminaciones, burlas, solo por nombrar tres. Los roles de género tienen que ver con el deber hacer de las personas, es decir, con todo ese paquete de normas y de prescripciones que dicta la sociedad respecto del comportamiento femenino y masculino, ¿sí? Los roles de género tienen su raíz en la división sexual del trabajo. Por ejemplo, pensemos en que los roles de cuidado asignados a mujeres y a identidades feminizadas soslaya ahí la idea de que cuidar a otros fuera una condición innata, ¿no? El problema de los roles de género es cuando se convierten en estereotipos, cuando se estancan, cuando se genera como verdad absoluta respecto a cómo ser en función de si soy varón, soy mujer. El problema de los estereotipos es cuando se transforman en mandatos sociales, ¿sí? Que va funcionando como una especie de corsé que va impidiendo el desarrollo de las personas a partir de los deseos o de las necesidades genuinas, ¿sí? Y además, los estereotipos de género están jerarquizados, ¿sí? Hay un texto que van a encontrar en la bibliografía obligatoria de Mafía que habla sobre las características de los estereotipos de género. Pensemos que todo lo que tiene que ver, y vuelvo con la filmina, pero todo lo que tiene que ver con las mujeres está asociado a lo reproductivo, a lo doméstico, y de los varones, del lado de los varones, está asociado a lo productivo, al espacio público, al trabajo remunerado. Y los pares dicotómicos en relación a estos estereotipos de género, ¿no? Objetivo subjetivo, racional emocional, son exhaustivos y excluyentes, dice Mafía. Excluyente significa que si algo forma parte de un lado del par, no pertenece al otro. Piensen cómo nos rompe las estructuras, las personas de la diversidad, cuando un adolescente nos dice, no soy ni varón, no me identifico como varón ni como mujer, ni esto ni aquello. Y exhaustivo significa que entre los dos forman una totalidad y no hay nada por fuera. Además, este par dicotómico está sexualizado y jerarquizado, ¿sí? En estas sociedades, los atributos masculinos tienen más valor que los atributos femeninos, ¿no? Pensemos solo los que están en la filmina, que el objetivo, lo racional y lo público tienen más valor que lo subjetivo, lo emocional y lo privado. Avanzando un poquito más, ¿cómo inciden y cómo determinan los roles de género la división sexual del trabajo? Bueno, ¿qué es, no? La división sexual del trabajo, la asignación de tareas y responsabilidades diferentes en función del sexo biológico. ¿Sí? Se separan los tiempos y los espacios. Los tiempos de reproducción quedan asociados al cuidado, quedan asociados, perdón, al ámbito privado y asociado a lo femenino. Y los tiempos y los espacios de la producción al ámbito público y ligado a lo masculino. Entonces, si bien hoy en día las mujeres se han incorporado muchísimo al ámbito laboral, al mercado laboral, a la par son ellas las que siguen sosteniendo las tareas de cuidado, y esto lleva a una situación de sobrecarga, tanto física como mental, ¿sí? Lo que se llaman las dobles y triples jornadas de trabajo. Triples jornadas de trabajo hace alusión también a esta otra tarea que está a cargo de muchas mujeres que tiene que ver con las tareas comunitarias. Y acá toca digamos, el núcleo duro de la desigualdad, que tiene que ver con que hoy en día las tareas de cuidado siguen recayendo inequitativamente en mujeres y en identidades feminizadas. Esas son las consecuencias que eso tiene, ¿no? La división social y sexual del trabajo define ciertas tareas y responsabilidades como propias de cada género. Hay un videíto que también van a encontrar colgado ahí en la Peutix sobre los roles. Las valoriza de manera diferente y esto se traduce en una distribución desigual de poder, de autoridad y de autonomía entre feminidades y masculinidades. Bien, la perspectiva de género en salud, fundamental, que
que sigamos o que empecemos a implementarla en el ámbito de la salud, porque nuestro ámbito está ligado a la corporalidad, a la reproducción, al bienestar y al malestar, a la sexualidad. ¿Sí? Es necesaria esta mirada, este posicionamiento crítico en relación a las desigualdades de género en todos los órdenes, en la formación de personas en salud, en los espacios de las instituciones, en la modalidad de atención, en el diseño de políticas públicas. Había visto el videíto, el primero de la clase introductoria, ¿no? Que ahí eh, Mauricio les traía, ¿no? Qué importante la perspectiva de género en la atención a las adolescencias, eh, cuando recibimos, ¿no? Que mayoritariamente los varones se acercan al sistema de salud en una situación de urgencia y se saltean todas las instancias de prevención. Y las mujeres mayoritariamente se acercan eh, en relación a consultas para su salud sexual y reproductiva, ¿no? Todo esto dispara un montón de análisis posibles para que dejemos de reproducir eh, estereotipos de género y desigualdades. El género como determinante de la salud entra bien tardío, digamos, en los análisis que se hacen en salud. Eh, Entra en el campo de la salud después de la Conferencia Mundial sobre la Mujer en el 95 en Pekín y empieza a tener producción teórica en español a fines del siglo XX. Y lo que aparece es la necesidad de dar cuenta del modo en que esa forma cultural que venimos hablando de procesar las diferencias sexuadas tiene repercusión, perdón, clara, tiene repercusiones claras en la salud de las personas, en la salud de las poblaciones, así como en los sistemas de salud. ¿Sí? Y ahí aparece eh, ya hace tiempo la noción de equidad en salud, ¿sí? Partiendo de la evidencia de la desigualdad en el acceso a los servicios y en la desigual forma que tenemos de enfermar y morir en relación al género que tenemos. ¿Sí? Ahí hay un tema pendiente, por ejemplo, solo por nombrar uno en relación a lograr una equidad en salud que tiene que ver con el acceso a los servicios de salud de las personas trans, ¿no? Entonces, apuntar a disminuir estas desigualdades consideradas injustas. Y ya por último, traerles dos conceptos que nos gusta pensar en el equipo en relación a la salud y en relación a paradigma, porque, bueno, los campos disciplinares por los que hemos transitado también van reforzando nuestras formas de entender ciertas informaciones que vamos ahí leyendo, eh, y que, ¿por qué no otras, otras informaciones nuevas? Eh, Sabemos que existen y que coexisten distintas concepciones en relación a lo que es la salud, desde la positivista que nos trae la OMS, a mi entender un poco ideal y por definición imposible, la biomédica aludiendo a la evitación de las enfermedades. Les traigo por lo menos dos o tres un poco más cercanas y desafiantes, pensar el proceso, la salud, perdón, como un proceso para conseguir autonomía personal, solidaria y gozosa, que es de una médica y política española, que es Carme Valls-Llobet. También recuperar el concepto de salud como lucha, que nos trae Florian Ferrara. Eh, y una un poco más contemporánea, de unas compañeras que trabajan actualmente en la provincia de Buenos Aires, que escribieron un libro muy lindo que se llama Salud Feminista, eh, que nos trae este concepto de salud, primero saludes plurales, diversas, entendiéndola como un proceso histórico-social que incluye enfermedades y padecimientos, que incluye modos sociales de atenderlos, así como la compleja red de cuidados que una sociedad posee. Entonces, en este sentido, las saludes son procesos relacionales de cuidados y sus modos de gestionarlos. Y por otro lado, una nueva noción de paradigma, bueno, nueva por lo menos para nosotras, que la sacamos de un activista que se llama Walker, que en el 2012 nos dice que un paradigma es un conjunto
de suposiciones, de principios, un modo de pensar y un marco de referencia que le da forma a cómo cada quien piensa, a cómo cada quien habla de determinado tema. Y esto nos interesaba rescatar la manera en que uno interpreta la información y determina qué tipo de preguntas se preguntan y cómo se las hace. Parece que algo de esta temática también nos invita a pensar otras preguntas posibles. Esto solo por nombrarlo, porque lo van a retomar mis compañeros en la clase 2. Vivimos en un paradigma, y por supuesto que no es solo en el ámbito de la salud, donde se presume que todas las personas que nos rodean son cisexuales y heterosexuales, ¿sí? La razón por la que cuando nacemos nos asignan un género tiene que ver con algo que se llama cisnorma, que tiene que ver con una norma cultural que clasifica y espera que todas las personas estén cómodas con el género que se le asignaron a nacer. Eso es un poco la definición de las personas cis. A diferencia de las personas trans, que son aquellas personas que en algún momento se sintieron incómodas con ese género que se les asigna al nacer. Mediante los diferentes mecanismos de socialización, esto que hablábamos, y ahí salud y la medicina no queda por fuera, se va presentando la cisexualidad como única identidad válida y la heterosexualidad como el único modelo válido de relación sexoafectiva y de parentesco. ¿Sí? Partimos de una cultura basada en una concepción binaria de género, ya lo venimos diciendo, que contempla varones y mujeres heterosexuales, presumimos la heterosexualidad siempre, entonces lo que tenemos que hacer es desarmar esa suposición que tenemos como para poder preguntar cosas nuevas, porque si no estamos excluyendo posibilidades de otras identidades, ¿sí? En el marco de este paradigma que opera todo el tiempo en nosotros, que lo cis es lo normal y que lo hetero es lo normal, vamos construyendo que lo normal, el estereotipo de lo normal y el estereotipo de lo anormal. Y muchas veces estigmatizamos cualquier expresión que no tenga que ver ni con lo no heterosexual y lo que sale del cisexismo, que son un concepto que son poderosísimos para seguir profundizando y lo toman Frank y Daniela en la clase 2. Nada, para terminar algunas recomendaciones bien chiquititas, cómo podemos hacer para derribar fronteras en la atención de la salud, porque en nuestras prácticas profesionales se ponen en juego nuestras construcciones de qué es normal y qué no es normal, ¿sí? Y los prejuicios que arrastramos como seres humanos, que los tenemos, que afectan nuestras intervenciones. Entonces ahí es, bueno, detectarlas, reflexionar como equipos de salud sobre lo que creemos, sobre lo que sentimos, para evitar que nuestros propios prejuicios afecten la atención. Por ejemplo, no partir de la heterosexualidad como norma. Y porque, no les voy a contar yo a ustedes, no tenemos formación curricular, contenido curricular, perdón, en nuestras formaciones. Bueno, a modo de cierre, la perspectiva de género significa tener en cuenta de manera sistemática que mujeres, varones e identidades no hegemónicas responden a diferentes condicionantes y que por tanto la comprensión de la realidad requiere un análisis de estos aspectos y factores por separado, pero también en su relación. Y una frase de Bertrand Russell, que es un filósofo que nos dice que estemos abiertos al desaprendizaje, que es absolutamente imprescindible para que el verdadero aprendizaje tenga lugar, ¿sí? Y dice que muchas veces lo que pensamos, que conocemos, es lo que realmente nos impide aprender. Muchas gracias. Va a haber colgada una actividad en el foro y nos encontramos sincrónicamente el 11 de mayo.